No debería estar aquí, señora. Este no es un lugar para visitantes ocasionales. El coronel Richard Dale señaló con brusquedad la salida del club de tiro. Solo estoy aquí por mi hijo, respondió Clara en voz baja, con un tono que mezclaba paciencia y cierto filo oculto. El coronel la recorrió con la mirada, deteniéndose en su chaqueta gastada, sus vaqueros sencillos y el coche viejo que aún brillaba en el aparcamiento. No encajaba con el perfil habitual de los socios del Pine Ridge Shooting Club, un lugar en el que los miembros lucían rifles de miles de dólares y uniformes relucientes aunque no hubieran pisado un frente en su vida. Mírese, señora, dijo con una sonrisa que destilaba condescendencia. Ropa simple, coche anticuado. No encaja. Algunos de los tiradores que estaban cerca rieron y murmuraron con desprecio. Richard disfrutaba provocando esa reacción, reforzando su autoridad en cada gesto. ¿Qué le parece una pequeña demostración?, añadió alzando la voz. Usted contra mí. Veamos si los civiles saben disparar de verdad. Clara dudó. No quería dar espectáculo ni llamar la atención. Pero cuando vio a su hijo, Daniel, encogido en un rincón con la vergüenza pintada en el rostro, algo dentro de ella se endureció. No aceptaba que lo humillaran. Está bien, respondió con calma, aunque por dentro sentía el rugido de viejas memorias. Lo que Richard Dale no sabía era que acababa de desafiar a la francotiradora más letal que había pasado por las filas del ejército norteamericano. La mujer que, en otro tiempo, todos llamaban espectro estaba a punto de salir de las sombras. Clara Doyle aparcó su viejo sedán gris en el aparcamiento de gravilla del club de tiro Pine Ridge. Se quedó sentada al volante, respirando hondo, con las manos aferradas al aro como si necesitara anclarse a la realidad. Hacía 15 años que no ponía un pie en un lugar como ese. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó Daniel desde el asiento del copiloto. Sí, respondió ella, aunque su voz titubeó apenas un segundo. Te has ganado tu lugar en este programa juvenil y voy a estar a tu lado. Daniel tenía 17 años, más alto que la mayoría de sus compañeros, y había descubierto un talento natural para el tiro al blanco gracias a un programa comunitario del barrio. Clara lo había apoyado desde el primer día, aunque cada paso en este camino la arrastraba de vuelta a un mundo que había jurado dejar atrás. Entraron juntos al edificio principal. El club impresionaba con sus instalaciones, galerías profesionales, vitrinas llenas de rifles personalizados, paredes adornadas con trofeos y... No debería estar aquí, señora. Este no es un lugar para visitantes ocasionales. El coronel Richard Dale señaló con brusquedad la salida del club de tiro. Solo estoy aquí por mi hijo, respondió Clara en voz baja, con un tono que mezclaba paciencia y cierto filo oculto. El coronel la recorrió con la mirada, deteniéndose en su chaqueta gastada, sus vaqueros sencillos y el coche viejo que aún brillaba en el aparcamiento. No encajaba con el perfil habitual de los socios del Pine Ridge Shooting Club, un lugar en el que los miembros lucían rifles de miles de dólares y uniformes relucientes aunque no hubieran pisado un frente en su vida. Mírese, señora, dijo con una sonrisa que destilaba condescendencia. Ropa simple, coche anticuado. No encaja. Algunos de los tiradores que estaban cerca rieron y murmuraron con desprecio. Richard disfrutaba provocando esa reacción, reforzando su autoridad en cada gesto. ¿Qué le parece una pequeña demostración?, añadió alzando la voz. Usted contra mí. Veamos si los civiles saben disparar de verdad. Clara dudó. No quería dar espectáculo ni llamar la atención. Pero cuando vio a su hijo, Daniel, encogido en un rincón con la vergüenza pintada en el rostro, algo dentro de ella se endureció. No aceptaba que lo humillaran. Está bien, respondió con calma, aunque por dentro sentía el rugido de viejas memorias. Lo que Richard Dale no sabía era que acababa de desafiar a la francotiradora más letal que había pasado por las filas del ejército norteamericano. La mujer que, en otro tiempo, todos llamaban espectro estaba a punto de salir de las sombras. Clara Doyle aparcó su viejo sedán gris en el aparcamiento de gravilla del club de tiro Pine Ridge. Se quedó sentada al volante, respirando hondo, con las manos aferradas al aro como si necesitara anclarse a la realidad. Hacía 15 años que no ponía un pie en un lugar como ese. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó Daniel desde el asiento del copiloto. Sí, respondió ella, aunque su voz titubeó apenas un segundo. Te has ganado tu lugar en este programa juvenil y voy a estar a tu lado. Daniel tenía 17 años, más alto que la mayoría de sus compañeros, y había descubierto un talento natural para el tiro al blanco gracias a un programa comunitario del barrio.
Clara lo había apoyado desde el primer día, aunque cada paso en este camino la arrastraba de vuelta a un mundo que había jurado dejar atrás. Entraron juntos al edificio principal. El club impresionaba con sus instalaciones, galerías profesionales, vitrinas llenas de rifles personalizados, paredes adornadas con trofeos y medallas. Todo olía a dinero y a presunción. Los socios hablaban de miras telescópicas de última generación y de balística como si fueran poetas de la guerra. Clara, en sus vaqueros y su chaqueta lisa, se sentía como una intrusa. Daniel Doyle. Tronó una voz profunda. ¿Eres el nuevo del programa comunitario? El dueño de aquella voz era un hombre de mediana edad, vestido con un impecable uniforme de estilo militar. El pecho le brillaba con insignias y condecoraciones, cada una de ellas perfectamente alineada. Su porte transmitía autoridad, aunque no era la autoridad de un líder curtido, sino la de alguien acostumbrado a imponer su presencia. Sí, señor, respondió Daniel, erguido, nervioso. Ella es mi madre, Clara Doyle. El coronel apenas le dedicó una mirada. Soy el coronel Richard Dale, dijo con tono solemne. Instructor jefe en estas instalaciones. Dirijo este lugar con mano firme, siguiendo los estándares militares. Clara notó cómo exageraba cada palabra. Había conocido a hombres así, necesitaban repetir sus títulos para no desmoronarse bajo el peso de la verdad. Ale irradiaba esa energía de quien jamás había estado en la arena real, pero necesitaba que todos lo creyeran un veterano de combate. Los demás miembros parecían incómodos bajo su sombra, pero ninguno se atrevía a hablar. Espero que comprendan la seriedad de este lugar, continuó Ale. No estamos jugando. Aquí se manejan armas reales. Esto es responsabilidad real. Daniel asintió con entusiasmo. Clara permaneció en silencio, aunque en su pecho comenzaba a crecer una sensación desagradable. No confiaba en ese hombre. Ale se giró hacia el grupo. Hoy tenemos nuevas incorporaciones del programa comunitario. Debemos enseñarles lo que significa un entrenamiento auténtico. Pronunció programa comunitario como si hablara de un acto de caridad. Clara apretó los dientes, pero contuvo su rabia. Lo que nadie sabía era que aquella mujer discreta había sido, 15 años atrás, la francotiradora más temida de todo el ejército. Richard Dale había servido 32 años en el ejército. Se había retirado con todos los honores, medallas en el pecho y discursos sobre disciplina y patriotismo. Pero había un detalle que ocultaba con celo: nunca había visto un combate real. Sus años habían transcurrido en bases seguras, en aulas de instrucción, en oficinas donde los papeles pesaban más que las balas. Entrenaba a reclutas, gestionaba suministros, asistía a reuniones interminables. Un servicio digno, sí, pero lejos de la imagen de héroe de guerra que proyectaba. Él lo sabía. Y ese vacío lo devoraba. Por eso cada día se enfundaba el uniforme, hablaba de precisión militar y adornaba sus discursos con batallas que nunca libró. Necesitaba sentir que pertenecía a algo más grande, aunque fuera mentira. Escuchen bien, dijo a los presentes. El entrenamiento militar real es lo que separa a los profesionales de los aficionados. He visto lo que pasa cuando alguien se lo toma a la ligera. Estas medallas, tocó su pecho con fingido orgullo, no son trofeos de participación. Representan años de dedicación y sacrificio. Clara lo observó con frialdad. Su instinto le gritaba que aquel hombre era todo fachada. Había conocido verdaderos soldados, hombres y mujeres que jamás presumían de lo que habían hecho, porque sabían que cada medalla llevaba sangre encima. Los jóvenes del programa escuchaban atentos, aunque algunos tragaban saliva con nerviosismo. Daniel bajó la vista a sus zapatos, intimidado por la dureza del coronel. Disparar es disciplina, dijo Ale acercándose al muchacho. Fortaleza mental. Cosas que no se aprenden en videojuegos. Lo entiendo, señor, respondió Daniel en voz baja. El coronel giró hacia Clara. Señora, espero que entienda que su hijo ha entrado en un entorno serio. Aquí no hay lugar para blandos. Clara asintió, pero lo estudió con detenimiento. Había algo en su forma de sonreír, en su necesidad constante de recalcar su autoridad, que la hacía sospechar. El entrenamiento comenzó con una charla sobre técnicas de tiro, pero pronto se transformó en un desfile de insultos velados. Los guerreros de fin de semana creen que lo saben todo, dijo, mirando con desprecio a los chicos del programa. Ven películas de acción y creen que eso es entrenamiento. La incomodidad se extendió entre los socios del club. Nadie se atrevía a corregirlo. Tú, muchacho,
llamó a Daniel. Muéstrame tu postura. El joven se colocó en la línea de tiro. Su posición era buena para un principiante. Incorrecta, dictaminó Ale en voz alta. Esto pasa cuando los niños aprenden en YouTube en lugar de con instructores reales. Daniel se sonrojó. Ajustó su postura, pero el coronel negó con la cabeza. No, no. Algunas personas simplemente no tienen el don. Quizás deberías dedicarte a algo más seguro. El corazón de Clara se endureció. Sus puños se cerraron. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma, no volvería a la confrontación. Pero ver a su hijo humillado frente a todos estaba poniendo a prueba su paciencia de manera peligrosa. El silencio en la galería era denso, apenas interrumpido por el zumbido del aire acondicionado y el eco metálico de los casquillos que caían sobre el suelo. Clara respiraba hondo, cada inhalación más pesada que la anterior. Richard Dale la había puesto en una posición que odiaba, bajo la mirada de todos, en un terreno donde su pasado amenazaba con salir a la luz. ¿Qué ocurre, señora Doyle? Se burló el coronel, con esa sonrisa que tanto disfrutaba. ¿Acaso teme ser superada por un profesional? Los socios soltaron una risa breve, como el eco de un látigo. Clara clavó los ojos en él, sin alterarse. Recordaba perfectamente lo que se sentía al tener a un enemigo en la mira, la calma antes del disparo, la certeza helada de que una vida iba a apagarse con un solo movimiento. Esa calma estaba despertando en ella, aunque hacía 15 años que no empuñaba un arma. Acepto su reto, dijo finalmente, con una serenidad que dejó helado al público. Daniel abrió los ojos de par en par. «Mamá». «Tranquilo, hijo», lo interrumpió ella, poniéndole una mano en el hombro. «Todo estará bien». Ale arqueó una ceja, sorprendido por el valor de aquella mujer. Estaba acostumbrado a que lo obedecieran, a que nadie se atreviera a desafiar su autoridad. «Perfecto», dijo en voz alta. «Una competencia justa. Usted contra mí. 100 metros, 3 disparos cada uno. Veamos quién tiene lo que se necesita». Los murmullos se propagaron por la sala. Nadie recordaba haber visto a un simple visitante plantarle cara al coronel. «Esto será interesante», susurró uno de los socios. «Aunque ya sabemos cómo acabará». Los dos se prepararon. Ale caminaba con paso firme, ajustándose el cinturón, proyectando la imagen de un veterano seguro de sí mismo. Eligió un rifle de cerrojo, impecablemente mantenido, con mira de precisión. Lo levantó con teatralidad, como si cada movimiento fuera parte de un espectáculo. Clara, en cambio, se dirigió al estante de armas con calma silenciosa. Sus manos recorrieron los rifles con la naturalidad de quien conoce cada detalle, cada peso, cada defecto. No necesitaba el mejor ni el más caro. Eligió un modelo estándar, uno que los jóvenes del programa usaban en sus prácticas. Lo sostuvo, lo calibró con un par de gestos, y asintió para sí misma. ¿Ese? Se burló Ale, alzando las cejas. Podría prestarle uno de verdad, señora. No quiero excusas cuando pierda. No necesito nada más que esto, respondió ella. Daniel tragó saliva. Su madre parecía otra persona, los hombros erguidos, los movimientos precisos, la mirada fija en el objetivo. Ya no era la mujer que lo acompañaba a la escuela o cocinaba en su pequeño apartamento, había algo más, algo desconocido y peligroso en ella. Muy bien, anunció el coronel, acomodándose en la línea de tiro. Yo primero. Se colocó con solemnidad, exagerando cada paso como si estuviera en un desfile militar. Apuntó al blanco a 100 metros, respiró hondo y disparó. ¡Van! El proyectil impactó a pocos centímetros del centro. Un murmullo de aprobación recorrió la galería. Segundo disparo. ¡Van! Otro impacto cercano al primero. Tercer disparo. ¡Van! La serie quedó agrupada, apenas un poco desplazada del centro. Los presentes aplaudieron. Agrupación sólida, dijo Ale, sonriendo como un actor tras el aplauso. No está nada mal, ¿eh? Se giró hacia Clara, con aire de superioridad. Su turno, señora Doyle. Ella avanzó sin prisa. Se tendió en la posición de tiro con movimientos tan fluidos que parecían ensayados durante años. Sus manos revisaron el rifle en cuestión de segundos. Cargador, cerrojo, mira, respiración. Todo en silencio. Todo con una precisión que no pertenecía a una aficionada. Daniel apenas respiraba. El corazón le martilleaba en el pecho. «Vamos, mamá», susurró. Clara apuntó. El mundo alrededor desapareció.
No existían las risas, ni el coronel, ni la galería llena de curiosos. Solo había ella, el rifle y el blanco a 100 metros. Una línea invisible unía su ojo con el centro de la diana. Exhaló lentamente. ¡Van! El impacto fue exacto, perforando el centro rojo del blanco con una precisión quirúrgica. Un silencio sepulcral inundó la sala. Nadie se atrevió a comentar. Clara recargó con suavidad, sin alterar su ritmo. ¡Van! El segundo disparo atravesó el mismo punto que el primero, agrandando apenas el agujero. El murmullo comenzó a crecer, nervioso, incrédulo. Clara no se inmutó. Ajustó una última vez la respiración. ¡Van! El tercer proyectil se unió a los anteriores, formando un único agujero perfecto en el corazón de la diana. La galería estalló en exclamaciones. «Imposible», murmuró alguien. ¿Tres en el mismo punto? Daniel no podía creerlo. Miró a su madre como si la viera por primera vez. Ale permaneció de pie, paralizado, con la sonrisa congelada en el rostro. El color comenzó a abandonarle la cara. «Truco barato», balbuceó finalmente. Esa mira estaba calibrada, seguro. Pero nadie le prestaba atención. Todos hablaban de Clara, de aquella mujer discreta que acababa de dejar en ridículo al coronel frente a todo el club. Ella se incorporó despacio, sin levantar la vista. No disfrutaba de la humillación, no buscaba gloria. Lo había hecho por su hijo, y porque no soportaba ver cómo un farsante destruía la confianza de un muchacho que aún creía en sí mismo. Daniel corrió hacia ella. «Mamá, ¿de dónde?» No pudo terminar la frase. Clara le sonrió, acariciándole la mejilla. «A veces hay cosas que no necesitas saber todavía, hijo». Ale apretó los puños, furioso. Nunca antes alguien lo había derrotado, y mucho menos frente a todos. Esa mujer se había convertido, en cuestión de minutos, en una amenaza para su autoridad. «Esto no significa nada», gruñó. «Una golondrina no hace verano». Pero en el fondo de su mente, el miedo comenzó a germinar. Clara, en cambio, sabía que había cometido un error. No porque hubiera fallado en el tiro, sino porque había mostrado demasiado. Su pasado, aquel que había enterrado hacía años, había dado un paso al frente. Y una voz dentro de ella susurraba que pronto no habría forma de volver atrás. La tensión en el club de tiro no se disipó después de aquella competencia. Al contrario, flotaba en el aire como un humo espeso que nadie quería reconocer. Los socios se miraban unos a otros, divididos entre la admiración hacia Clara Doyle y el miedo a contrariar al coronel Richard Dale. Daniel caminaba junto a su madre, todavía con los ojos brillando de orgullo. «Mamá, fuiste increíble», exclamó en voz baja, como si temiera que alguien los escuchara. Ella le sonrió con dulzura, aunque su mente estaba en otro lugar. No podía sacudirse la sensación de haber cruzado una línea peligrosa. Lo que había hecho no era solo demostrar habilidad, había revelado un fragmento de la vida que había intentado enterrar. «Recuerda esto, hijo», dijo con firmeza, inclinándose hacia él, «no se trata de humillar a nadie ni de ser el mejor. Se trata de ser responsable y respetar lo que tienes en las manos. ¿Lo entiendes?» Daniel asintió, aunque no dejaba de mirarla con una mezcla de curiosidad y asombro. Mientras tanto, el coronel Ale observaba desde lejos, los labios apretados en una mueca de frustración. Sus ojos seguían cada movimiento de Clara, como un depredador que mide a su presa. «¿Quién demonios es esa mujer?», murmuró entre dientes. Su orgullo había quedado hecho añicos. No era solo la derrota, era la forma en que ella lo había eclipsado sin esfuerzo, como si aquello fuera natural. Él, que llevaba años construyendo una imagen de autoridad incuestionable, había sido ridiculizado en cuestión de minutos. Cuando la sesión terminó, Ale se acercó. Su voz sonaba cordial, pero sus ojos eran fríos. «Señora Doyle, ¿puedo hablar con usted un momento?» Clara no se dejó intimidar. «Claro». La condujo hacia una esquina apartada, lejos de los oídos curiosos. «Muy impresionante», dijo Ale, cada palabra cargada de veneno. «No esperaba que alguien como usted tuviera ese nivel de precisión». «Solo tuve suerte», respondió Clara con calma, sin mirarlo a los ojos. «No me mienta», replicó él, bajando la voz. «Eso no fue suerte. He visto a tiradores profesionales fallar ese tipo de agrupaciones. Usted no es una simple madre que acompaña a su hijo. ¿Quién es realmente?» Clara lo sostuvo con la mirada. Su instinto le decía que no debía revelar nada.
Había sobrevivido 15 años manteniendo su pasado oculto, y no iba a desenterrarlo ahora por la vanidad de un hombre. Soy lo que ve, contestó en tono firme. Una madre. El coronel apretó los dientes. No podía permitir que ella quedara por encima de él. Está bien, dijo, forzando una sonrisa. Pero le advierto algo, en este lugar hay reglas, y yo soy quien las dicta. No toleraré que nadie cuestione mi autoridad, ¿me entiende? No he cuestionado nada, replicó Clara. Solo defendí a mi hijo. La frialdad en sus ojos bastó para hacer tambalear al coronel, aunque jamás lo admitiría. Más tarde, en el aparcamiento, Clara y Daniel subieron al coche. El muchacho seguía rebosante de entusiasmo. Deberías haberte quedado a enseñarles más cosas. Todos hablaban de ti. No quiero atención, Daniel, le cortó ella. Es lo último que necesito. Encendió el motor y condujo de regreso a su modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, su mente viajaba al pasado, los días en arenas extranjeras, las noches en que su rifle era su única compañía, los fantasmas de los blancos que nunca regresaron a casa. Cerró los ojos un instante y se obligó a regresar al presente. Mamá, la voz de Daniel la sacó de sus pensamientos. ¿Quién te enseñó a disparar así? Clara lo miró de reojo. El muchacho merecía la verdad, pero aún no estaba lista para dársela. Digamos que aprendí en otro tiempo, en otro lugar. Pero eso no importa ahora. Lo importante eres tú. Él no insistió, aunque la curiosidad lo devoraba por dentro. Esa noche, mientras Daniel dormía, Clara permaneció despierta frente a la ventana. La ciudad brillaba en la distancia, indiferente a sus tormentos. Sentía que la había alcanzado algo inevitable. Por más que lo negara, su pasado la estaba llamando de nuevo. Y no tardaría en descubrir que no era la única que lo había notado. El coronel Ale, en su despacho privado del club, bebía whisky mientras repasaba una carpeta con documentos. La derrota de aquel día lo había dejado inquieto. No podía dejar pasar la humillación sin más. Clara Doyle, repitió en voz baja, saboreando cada sílaba. Abrió su ordenador y comenzó a investigar. Gracias a viejos contactos en el ejército y en asociaciones de veteranos, accedió a registros que no estaban al alcance de cualquiera. Buscó el apellido Doyle en bases de datos, informes de servicio, archivos clasificados. Lo que encontró lo dejó helado. El nombre Clara Doyle no aparecía en ninguna lista de soldados regulares. Pero sí había registros dispersos de una francotiradora cuyo nombre en clave era Espectro. Sus expedientes estaban casi en su totalidad tachados con tinta negra, pero lo poco que quedaba visible bastaba para provocar escalofríos. Más de 100 misiones confirmadas, operaciones encubiertas en 3 continentes, una efectividad que bordeaba lo inhumano. Ale cerró los documentos de golpe, con el pulso acelerado. No puede ser, susurró. Si esa mujer era realmente Espectro, entonces no era solo una amenaza para su reputación. Era un peligro real, alguien capaz de desmantelar todo lo que él había construido. Pero también, una oportunidad. Si logro controlarla, pensó en voz alta. Si logro ponerla bajo mi mando, podría llevar este club a otro nivel. Su ambición comenzaba a tejer planes oscuros. La mañana siguiente, Clara se levantó temprano. Preparó café y revisó la mochila de Daniel antes de que él saliera a la escuela. Trataba de mantener la normalidad, pero algo dentro de ella la mantenía alerta. El timbre del teléfono rompió la calma. Contestó. ¿Señora Doyle? La voz al otro lado era fría, autoritaria. Soy el coronel Ale. Clara apretó la mandíbula. ¿Qué quiere? Quiero hacerle una propuesta. Su talento no debería desperdiciarse. Venga hoy al club. Tengo una oferta para usted. No estoy interesada. No ha escuchado aún las condiciones, insistió él, con un tono que pretendía sonar amable. Créame, es algo que beneficiará a su hijo. El silencio se prolongó. Clara sabía que ceder sería peligroso, pero también comprendía que rechazarlo de plano podía tener consecuencias. Lo pensaré, dijo finalmente, y colgó. Su instinto militar gritaba una sola cosa, estaba entrando en territorio enemigo. Clara pasó toda la mañana inquieta. El coronel Ale no era un hombre que aceptara un no por respuesta. Su instinto le decía que cada palabra de aquella llamada estaba cargada de intenciones ocultas. Sin embargo, Daniel no notaba nada, caminaba rumbo a la escuela con una sonrisa, orgulloso de lo que su madre había hecho en el club. Cuando volvió al apartamento, Clara ya estaba sentada en la mesa de la cocina,
con las manos entrelazadas. «Mamá, ¿ocurre algo?», preguntó él. Ella respiró hondo. «Daniel, necesito que entiendas una cosa. Hay personas que buscan poder por encima de todo, y no les importa a quién dañen para conseguirlo. Ese coronel Ale es uno de ellos. Pero, ¿no es un instructor? ¿Un soldado?». Clara dudó. No podía decirle toda la verdad, no todavía. Digamos que le gusta aparentar más de lo que realmente es. Y eso lo hace peligroso. El joven asintió, aunque la duda seguía grabada en sus ojos. Más tarde, cuando Daniel se marchó a sus actividades, Clara se sentó sola frente a la ventana. Pensó en la llamada. Podía ignorarla, fingir que nunca ocurrió, pero sabía que Ale no se detendría. Aquel hombre tenía la obsesión de un depredador herido, y no descansaría hasta recuperar el control. Al caer la tarde, tomó una decisión. El club de tiro Pinerill estaba casi vacío cuando Clara llegó. El sol se hundía en el horizonte, bañando el edificio en un tono rojizo. Aparcó su viejo coche y caminó hacia la entrada con paso firme. Dentro, el coronel Ale la esperaba con una copa de whisky en la mano. Sabía que vendría, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tiene la curiosidad de una verdadera profesional. No estoy aquí por curiosidad, respondió Clara. Vine a dejar las cosas claras. Él la invitó a sentarse. Ella permaneció de pie. Mire, señora Doyle, comenzó Ale. Lo que vi ayer no fue casualidad. Usted tiene un talento que ningún civil posee. Y estoy en condiciones de ofrecerle algo que podría beneficiarnos a ambos. No busco beneficios. Déjeme terminar, replicó él, levantando la mano. Este club necesita una instructora real. Alguien que inspire respeto, que eleve nuestro nivel. Podría enseñar a estos jóvenes lo que significa la disciplina, la precisión, la fortaleza. Clara entrecerró los ojos. ¿Y usted qué ganaría? Ale sonrió, mostrando los dientes. Prestigio. Reconocimiento. Y, por supuesto, control. Un lugar como este se sostiene en base a la imagen, y usted podría ser la joya de la corona. Clara negó lentamente con la cabeza. No me interesa ser parte de su espectáculo. El coronel dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. Piénselo bien, señora Doyle. Sería una lástima que su hijo quedara fuera del programa por incidentes administrativos. El aire se congeló. Clara lo miró con frialdad, comprendiendo al instante la amenaza velada. ¿Está diciéndome que usará a mi hijo como moneda de cambio? Solo digo que la vida es más sencilla cuando cooperamos, respondió él, encogiéndose de hombros. La furia recorrió la espalda de Clara como un rayo, pero se contuvo. No podía perder el control. No necesito su ayuda ni sus amenazas, dijo en voz baja, con un tono tan cortante como una cuchilla. Mantenga a mi hijo fuera de esto. Se giró para marcharse, pero la voz del coronel la detuvo. ¿Sabe lo que descubrí anoche?, dijo con fingida ligereza. Hay un expediente muy interesante sobre alguien llamado Espectro. Una francotiradora con más de 100 misiones confirmadas. Una mujer que desapareció misteriosamente hace 15 años. Clara se quedó helada. Claro que los documentos estaban casi todos tachados, continuó Ale, disfrutando de cada palabra. Pero me pregunto, ¿qué pasaría si alguien relacionara ese nombre con usted? Clara respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Está jugando con fuego, coronel. Él sonrió con malicia. Y usted es la chispa. Esa noche, Clara apenas pudo dormir. El pasado que había ocultado con tanto esfuerzo amenazaba con salir a la luz. Si Ale seguía indagando, no tardaría en descubrir quién era realmente. Y eso no solo pondría en peligro su vida, sino también la de Daniel. Se levantó de madrugada y abrió una caja metálica escondida en el armario. Dentro había pocas cosas, una foto descolorida de su unidad, una medalla sin brillo y un viejo cuchillo de combate. Objetos que había guardado como recordatorio de un tiempo que quería olvidar. Lo sostuvo en silencio, sintiendo como las memorias volvían una a una, los disparos en la distancia, las órdenes susurradas por radio, los rostros que nunca volvió a ver. Volvió a guardar todo en la caja y la cerró con fuerza. No volveré a esa vida, se prometió en voz baja. Pero una parte de ella sabía que esa decisión ya no dependía solo de su voluntad. Al día siguiente, Daniel llegó entusiasmado. Mamá, el coronel habló con nosotros en el programa. Dijo que quiere subir el nivel de entrenamiento. Creo que me va a elegir para un grupo especial. El corazón de Clara se encogió.
Ahora entendía el plan de Ale, usar al muchacho para obligarla a cooperar. Daniel, escúchame, dijo con firmeza. No confíes en ese hombre. No aceptes nada sin hablarlo primero conmigo. Pero, ¿por qué? Él parece saber mucho. Y si me da una oportunidad, podría aprender más rápido. Clara le sostuvo los hombros. Prométeme que no te dejarás arrastrar. El joven dudó, confundido, pero asintió. Ella lo abrazó, ocultando el temor que la consumía. El coronel Ale había mostrado sus cartas. Y Clara sabía que, tarde o temprano, tendría que volver a ser quien fue, espectro. La mañana comenzó con un cielo plomizo que presagiaba tensión. Clara condujo a Daniel al club de tiro Pinerill, manteniendo un silencio pesado en el coche. Daniel estaba emocionado por el programa avanzado, pero ella no podía dejar de pensar en Ale. Cada paso de aquel hombre estaba calculado, y la forma en que lo había visto actuar la noche anterior le confirmaba que no se detendría ante nada. «Mamá, ¿crees que hoy me van a elegir para el grupo especial?», preguntó Daniel, tratando de aliviar el ambiente. «Céntrate en aprender y mantén los ojos abiertos», respondió Clara con calma, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Al llegar, Ale ya estaba allí, observando la entrada con su porte arrogante. Cuando los vio, su sonrisa se amplió. «Ah, ahí están», dijo, con esa mezcla de autoridad y burla que tanto la irritaba. «Hoy vamos a elevar el nivel de entrenamiento. Los seleccionados tendrán acceso a ejercicios que requieren precisión y disciplina de alto nivel». Daniel sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Clara le dio una palmada en el hombro, silenciosa pero firme. «Recuerda, hijo, no se trata de impresionar a nadie. Aprende y mantente alerta». Ale se acercó a ellos con paso medido, como si cada movimiento fuese un juego de ajedrez. «Daniel, veo potencial en ti. Pero primero necesito asegurarme de que tienes la mentalidad correcta». Miró a Clara y agregó con voz baja. «Y usted, señora Doyle, debería observar y tomar notas». Clara mantuvo el rostro impasible, pero sus sentidos se agudizaron. Cada palabra de Ale era una trampa, cada gesto una provocación. Los jóvenes fueron guiados hacia la primera estación, disparos de precisión a 50 metros con rifles estándar. Daniel respiró hondo y tomó posición. Clara permaneció cerca, observando cada movimiento. Su mente calculaba y evaluaba. No podía interferir directamente, pero cada segundo contaba. Ale no dudaba en presionar a los niños para humillarlos si veía una oportunidad. «Vamos, muchachos», gritó Ale. «Esto no es un juego. Cada disparo que falla representa tiempo perdido. La precisión se gana con disciplina y entrenamiento real, no con suerte ni fantasías de películas». Daniel apuntó, respiró profundamente y disparó. La bala golpeó cerca del centro, pero Ale frunció el ceño. «Hijo, ¿quieres repetirlo bajo mi supervisión?», preguntó con tono condescendiente. Clara se inclinó hacia Daniel y le susurró. «No dejes que te intimide. Hazlo a tu manera, tranquilo y seguro». Él asintió y ajustó la postura. La segunda bala golpeó más cerca del centro, y Clara sintió un breve alivio. Sin embargo, Ale frunció el ceño aún más, y ella supo que sus palabras no lo harían desistir. Tras la ronda inicial, Ale reunió a los jóvenes para explicar la siguiente prueba, un desafío de velocidad y precisión combinadas, donde cada participante tendría que disparar a múltiples blancos en tiempo limitado. La tensión aumentó. Ale observaba como un depredador, evaluando la forma en que cada niño reaccionaba bajo presión. «Recuerden», dijo Ale con voz firme, «en un escenario real no hay segundas oportunidades. La disciplina mental es tan importante como la puntería». Clara estudió a su alrededor. Algunos veteranos del club parecían incómodos, pero nadie intervenía. Sabía que Ale buscaba demostrar algo, y su hijo estaba justo en medio. Era un juego psicológico peligroso, y debía estar lista para actuar si era necesario. Cuando llegó el turno de Daniel, Ale lo evaluó con ojos críticos, calculando cada movimiento. Daniel mantuvo la calma, pero un leve temblor en sus manos le recordó que aún era joven y no podía ocultar completamente la presión. Clara, sin decir nada, ajustó su respiración y recordó sus propios días de entrenamiento, cuando la adrenalina y la responsabilidad se mezclaban de manera casi insoportable. «Dispara», dijo Ale. «No hay excusas». Daniel apuntó, respiró profundo y disparó a los primeros blancos. Clara vio cómo su hijo se enfocaba, cómo la práctica y sus enseñanzas habían sido absorbidas de manera silenciosa pero efectiva.
Los blancos cayeron uno tras otro. Ale, sin embargo, se mantuvo impasible, evaluando cada disparo. Cuando la ronda terminó, Ale se acercó y puso su mano sobre el hombro de Daniel con un gesto que pretendía ser amistoso, pero que resultaba amenazante. Tiene potencial, dijo Ale con voz baja, pero necesita a alguien que lo guíe adecuadamente. Miró a Clara. Usted debería ayudarlo. Podría ser útil. Clara lo miró con frialdad. Mi hijo no necesita que usted lo guíe, respondió con firmeza. Necesita aprender a pensar por sí mismo. Ale sonrió, un gesto que ocultaba su descontento. Sabía que la simple negativa de Clara no iba a detenerlo. La siguiente prueba era más compleja, disparos de 75 metros con blancos en movimiento, simulando una situación real. Daniel estaba nervioso, pero Clara permaneció cerca, controlando la respiración del muchacho. Cada palabra de Ale era una presión silenciosa. En la vida real, cometer errores cuesta caro. Daniel disparó, y los blancos cayeron de manera irregular. Ale levantó una ceja, pero antes de poder reprenderlo, Clara se acercó y susurró. Concéntrate en el ritmo, respira, cada disparo cuenta. La tensión se redujo un poco, y Daniel logró mejorar la agrupación. Ale, aunque frustrado, continuó observando. Clara notó que algunos veteranos empezaban a mirarla con curiosidad. Su postura, su calma bajo presión, incluso la manera en que guiaba a Daniel, comenzaban a delatar que no era una civil común. Al final de la jornada, Ale reunió a todos para un anuncio. Hemos visto talento hoy, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Algunos de ustedes podrían avanzar a la siguiente etapa del programa especial. Pero recuerden, no se trata solo de disparar, sino de pensar, reaccionar y superar la presión. Clara respiró hondo. Había sobrevivido a la primera ronda de manipulación de Ale. Pero sabía que esto era solo el inicio. Él no se detendría, y para proteger a Daniel, tendría que prepararse para la confrontación directa. Su pasado como espectro estaba regresando, y pronto tendría que decidir si permanecer en la sombra o enfrentarse de frente al coronel. Cuando salieron del club, Daniel tomó la mano de su madre. Mamá, hoy fue increíble. Aprendí mucho. Sí, hijo, respondió Clara. Pero recuerda siempre, aprender es diferente de obedecer ciegamente. Nunca olvides quién eres y por qué haces lo correcto. Ella miró de reojo el club mientras se alejaban en el coche. Ale estaba allí, observándolos, su figura firme y calculadora. Clara sabía que la próxima vez no sería un juego de palabras ni de observación. La próxima vez, sería un enfrentamiento inevitable. El día siguiente amaneció con un sol pálido, apenas iluminando el aparcamiento del club de tiro Pinerill. Clara Doyle llegó con Daniel, que estaba ansioso por demostrar lo que había aprendido el día anterior. Sin embargo, Clara sentía un nudo en el estómago. Ale no había olvidado nada de lo sucedido y su mirada calculadora desde la entrada del club confirmaba que estaba listo para llevar la situación un paso más allá. Buenos días, Doyle, dijo Ale con esa mezcla de cordialidad falsa y amenaza implícita. Hoy vamos a poner a prueba la verdadera capacidad de sus hijos y, por supuesto, la suya también. Clara no respondió. Sus ojos se estrecharon levemente mientras evaluaba la escena. Ale había organizado una serie de ejercicios que combinaban precisión y presión psicológica. Cada blanco estaba colocado a distintas distancias, algunos móviles, otros ocultos parcialmente por obstáculos. La estrategia era clara, hacer que los jóvenes cometieran errores para humillarlos frente a sus padres. Daniel, susurró Clara mientras se agachaba junto a él. Mantén la calma y confía en tu entrenamiento. No permitas que la arrogancia de ese hombre te afecte. Daniel asintió con firmeza, pero su respiración delataba los nervios. Clara sintió un escalofrío. Sabía que Ale estaba midiendo no solo la habilidad de su hijo, sino también la suya. Era un juego peligroso, y si él descubría demasiado pronto lo que ella podía hacer, no habría margen de maniobra. La primera ronda comenzó. Los jóvenes debían disparar a blancos estáticos a 50 metros, mientras Ale caminaba entre ellos observando cada movimiento. Clara permaneció de pie detrás de Daniel, sus ojos recorriendo cada gesto del coronel, cada respiración, cada microexpresión. Su instinto militar le decía que Ale estaba calculando la forma de manipularla directamente. Más concentración, chicos. Gritó Ale. No hay excusas. La vida real no permite errores. Daniel disparó con cuidado. El primer tiro rozó el centro, el segundo fue más certero.
Clara asintió levemente, su hijo estaba aprendiendo a mantener la calma bajo presión. Ale, sin embargo, frunció el ceño y se acercó con paso medido. Veamos cómo maneja esto su madre, dijo con voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que Clara lo escuchara. Creo que es momento de que participe. Clara levantó la cabeza y lo observó con frialdad. Ale estaba intentando provocarla, y ella sabía que cualquier reacción apresurada le daría la ventaja. Solo estoy aquí para apoyar a mi hijo, respondió con voz controlada. Ale sonrió con suficiencia. Oh, claro. Pero no me diga que no le interesa una lección práctica sobre la diferencia entre amateurs y profesionales. Una demostración rápida, nada peligroso. Clara respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Sabía que resistirse sería visto como debilidad, y Ale no dudaba en explotar cualquier señal de inseguridad. Finalmente, asintió. Está bien. Se dirigió a la línea de tiro, el rifle estándar del club en sus manos. Cada paso estaba calculado, cada movimiento medido para no delatar aún la verdadera habilidad que llevaba años intentando enterrar. Ale, seguro de sí mismo, colocó su arma a un lado, confiando en que sería superior en esta prueba. Comencemos, dijo Ale, adoptando la postura de maestro. A 50 metros, blanco simple. Nada de trucos. Clara fingió torpeza al sostener el rifle, ajustando la posición como si fuera un principiante. Su primer disparo estuvo descentrado, como esperaba Ale. Él sonrió con suficiencia y miró a la multitud reunida alrededor. Como ven, dijo, la mayoría de civiles falla estrepitosamente al primer intento. Clara respiró hondo, dejando que la memoria muscular comenzara a activarse lentamente. Su segundo disparo estaba ligeramente más agrupado, y Ale no pudo evitar arquear una ceja. Algo mejor, comentó, pero su tono no escondía la sorpresa. Continúe. El tercer disparo de Clara estuvo cerca del centro, el cuarto incluso más preciso. Los veteranos comenzaron a intercambiar miradas, notando la mejora rápida y natural. Daniel abrió los ojos, reconociendo la familiaridad en los movimientos de su madre, aunque aún no comprendía del todo lo que estaba viendo. Interesante, exclamó Ale. Se nota la diferencia de entrenamiento, aunque todavía no alcanza la perfección. Clara se mantuvo calmada, controlando su respiración. No era la madre preocupada frente a un club de tiro, era Espectro despertando de un letargo de 15 años. Con cada disparo, sus recuerdos regresaban, los campos de entrenamiento, la precisión en combate, la tensión de salvar vidas bajo fuego enemigo. Vamos a aumentar la distancia, dijo Ale, intentando recuperar el control. 75 metros. Ahora veremos de qué realmente son capaces. Clara ajustó su postura con naturalidad, dejando atrás la fachada de civil inexperta. La transformación fue casi imperceptible al principio, pero todos los veteranos presentes empezaron a notar la elegancia militar en sus movimientos. Ale se tensó, por primera vez, percibió que estaba frente a alguien que no podía subestimar. El primer disparo de Clara a 75 metros golpeó justo en el centro del blanco. Un silencio absoluto invadió el club. Ale miró fijamente, incapaz de ocultar su incredulidad. Imposible, murmuró, mientras los veteranos asentían en reconocimiento silencioso. Ningún civil dispara así. El segundo disparo de Clara fue casi idéntico al primero, y el tercero completó un grupo perfectamente compacto. La multitud quedó boquiabierta. Daniel no podía creer lo que veía. Su madre, que le había enseñado paciencia y ética, ahora mostraba habilidades que él jamás había imaginado. Ale dejó caer el rifle de forma casi imperceptible, un gesto que delataba que su ego había recibido un golpe mortal. Señora, dijo con voz baja, entre incredulidad y respeto. ¿Quién es usted realmente? Clara lo miró a los ojos, fríos y concentrados. Soy la madre de Daniel, dijo con calma. Pero eso no es todo. Los veteranos comenzaron a susurrar entre ellos, reconociendo la postura, la respiración, el estilo de disparo. Bill, uno de los veteranos mayores, se adelantó y murmuró. Ghost. Espectro, no puede ser. Clara sonrió levemente, pero sus ojos permanecieron serios. El pasado de 15 años volvió a la superficie, y Ale comprendió que había subestimado a la persona equivocada. Señora Doyle, dijo Ale con respeto mezclado con temor. No sabía, no tenía idea. Clara respiró hondo, viendo a Daniel a su lado. Sabía que a partir de ese momento,
Su vida ya no podía ocultar lo que había sido. Ale ya no representaba solo un obstáculo, era un recordatorio de que su pasado aún podía interferir en la paz que había construido. Recuerde esto, Ale, dijo Clara. Subestimar a alguien puede costarle caro. Y hoy ha aprendido una lección que nunca olvidará. Daniel la miró, admiración y orgullo mezclados en sus ojos. Por primera vez, comprendió que la fuerza de su madre no residía solo en su habilidad con el arma, sino en la disciplina, la experiencia y la responsabilidad que llevaba consigo. El club estaba en silencio. Ale bajó la cabeza, humillado, mientras los veteranos comenzaron a reconocer públicamente la leyenda que tenía frente a ellos. Clara Doyle, o Espectro, había regresado. Y aunque no lo dijo en voz alta, ella sabía que esta sería solo la primera de muchas confrontaciones necesarias para proteger a su hijo y su vida tranquila. Su pasado había vuelto, pero esta vez, ella decidiría las reglas del juego. El ambiente en el club de tiro estaba cargado de tensión. Todos los presentes permanecían en silencio, con la mirada fija en Clara Doyle. Daniel estaba a su lado, con los ojos abiertos de par en par, asimilando la magnitud de lo que acababa de presenciar. Ale, por su parte, estaba pálido, las manos ligeramente temblorosas mientras ajustaba su rifle. Nunca en su vida había enfrentado algo así, una civil que dominaba las técnicas que él pensaba que solo los profesionales podían ejecutar. Bien, dijo Ale con voz contenida, parece que hemos subestimado la situación. Esto no puede quedar así. Propongo una última ronda, a 100 metros. Blanco más pequeño. Límite de tiempo, 2 minutos. El ganador se lleva todo, y hoy nadie olvidará quién es el mejor tirador aquí. Clara respiró hondo. Cada músculo de su cuerpo estaba alerta, cada sentido afinado a la perfección. Daniel se aferró a su brazo, intentando disimular el temblor de emoción mezclado con miedo. Está bien, dijo Clara con voz firme. Si esto es lo que quiere, acepto. Ale sonrió con suficiencia y caminó hacia su posición. Colocó su rifle con mira telescópica, ajustando la respiración y la postura. Cada movimiento estaba calculado para impresionar a la multitud y demostrar superioridad. Clara, mientras tanto, tomó el rifle básico del club, con miras metálicas simples, lo que en apariencia la ponía en desventaja. Su expresión era tranquila, casi distraída, pero por dentro cada recuerdo de entrenamiento, cada misión, cada disparo que había salvado vidas se activaba con intensidad. ¿Listos?, anunció Ale, apunten. La primera ronda comenzó. Ale disparó con precisión, su primer tiro golpeó el centro, el segundo también. Sonrió con satisfacción, seguro de que estaba demostrando su experiencia. Sin embargo, al girar la cabeza, notó que Clara ya había asumido su postura. No era una civil torpe ni una madre preocupada, era Espectro, la francotiradora que el mundo había aprendido a respetar en secreto. El primer disparo de Clara fue perfecto. La bala impactó justo en el centro del blanco, sin desviación, con una exactitud que desafiaba la lógica para alguien con un rifle sin mira telescópica. La multitud contuvo la respiración. Ale miró de reojo, el ceño fruncido, incapaz de creer lo que estaba viendo. No, murmuró, mientras ajustaba su respiración para el siguiente tiro. Clara alineó el segundo disparo con una calma impecable. Cada movimiento estaba sincronizado con su respiración, cada ajuste era mínimo pero perfecto. La bala se alojó junto a la primera, formando un patrón casi idéntico. Daniel tragó saliva, impresionado y orgulloso de su madre. La transformación de Clara era evidente, la madre tranquila que había enseñado a su hijo sobre la vida pacífica había desaparecido. Frente a Ale y los veteranos, había vuelto la Espectro, fría, calculadora y letal. Esto, no es posible, dijo Ale, con voz temblorosa pero intentando mantener autoridad. Ese rifle, no debería permitir tal precisión. Clara no respondió. Sus ojos estaban fijos en el blanco, recordando los entrenamientos, los campos de combate, las misiones en las que la vida de su equipo dependía de cada disparo. Cada tiro era una extensión de su memoria muscular, de su instinto de supervivencia y protección. El tercer disparo completó un pequeño triángulo perfecto junto a los dos anteriores. Los veteranos murmuraban entre sí, reconociendo la postura, la técnica, la respiración, todo indicaba que estaban frente a la leyenda que creían desaparecida. Ghost, susurró Bill, uno de los veteranos más experimentados. Es ella, no puede ser otra persona. Ale dejó caer su arma ligeramente, y por primera vez su arrogancia desapareció.
La incredulidad lo paralizaba. Cada disparo de Clara desafiaba todo lo que creía saber sobre la precisión y la experiencia. Señora Doyle, dijo Ale, con voz baja y casi temblorosa, ¿quién es usted en realidad? Clara se giró para mirarlo directamente. Sus ojos eran fríos, concentrados, con la determinación de alguien que había sobrevivido y había salvado vidas en situaciones donde cada error significaba muerte. Soy alguien que aprendió hace mucho tiempo a detener a los matones, dijo Clara con firmeza. Eso es todo lo que necesita saber. La multitud estaba en silencio. Cada veterano y miembro del club comprendía la magnitud de lo que acababan de presenciar. Ale, humillado y consciente de su error, bajó la cabeza. Lo entiendo, dijo finalmente. No sabía, no tenía idea de con quién estaba tratando. Clara respiró hondo y miró a Daniel. Su hijo estaba boquiabierto, admiración y orgullo mezclados con miedo. Hoy ha aprendido una lección importante, Ale, dijo Clara. Nunca subestime a alguien por su apariencia o su silencio. El coronel apenas podía hablar. La humillación y el respeto se mezclaban en su rostro. Por primera vez, comprendió que no estaba frente a un civil promedio, sino ante una persona que había perfeccionado su habilidad hasta niveles sobrehumanos. Señora, dijo Ale, le debo una disculpa. Por mi comportamiento, por mi arrogancia. No debí desafiarla. Clara asintió ligeramente, aceptando la disculpa sin mostrar emoción. Sabía que la verdadera victoria no estaba solo en los disparos, sino en haber reivindicado su derecho a ser respetada y haber protegido la dignidad de su hijo frente a la arrogancia de Ale. Los disparos continuaron hasta completar la ronda. Cada tiro de Clara era impecable, mostrando una consistencia que dejaba claro que no era cuestión de suerte, sino de años de entrenamiento en combate real. Ale, derrotado y respetuoso, no tuvo otra opción que reconocer su error públicamente. Todos ustedes, dijo Ale, dirigiéndose a la multitud, han presenciado algo extraordinario. Esta mujer, se inclinó ligeramente, en un gesto de respeto, es una auténtica profesional. Yo me equivoqué al subestimarla. Daniel no podía dejar de mirar a su madre. La admiración que sentía por ella se mezclaba con un nuevo entendimiento. La fuerza no siempre reside en la autoridad aparente, sino en la habilidad, la experiencia y la integridad. Clara, mientras recogía su rifle, volvió a ser la madre tranquila frente a su hijo, pero ahora con la seguridad de que nunca más sería subestimada. Mamá, susurró Daniel. ¿Siempre fuiste así de increíble? Clara sonrió levemente, con una mezcla de orgullo y tristeza. No siempre, hijo, respondió. Pero lo que siempre fui, es alguien que protege a quienes ama. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, todavía comentando lo que habían presenciado. Ale permaneció quieto, procesando su humillación y reconociendo la autoridad indiscutible de Clara. Los veteranos se acercaron para felicitarla y agradecerle por su servicio, y Daniel comprendió, por primera vez, la verdadera magnitud de la historia que su madre había vivido antes de que él naciera. Clara finalmente se inclinó hacia Daniel y le susurró. Recuerda esto, hijo, la verdadera fuerza no siempre se muestra con violencia. Se muestra con disciplina, control y responsabilidad. El joven asintió, absorbiendo cada palabra. Había aprendido la lección más valiosa de su vida. La fuerza verdadera no estaba en la arrogancia ni en la demostración de poder, sino en la capacidad de proteger, enseñar y mantener la calma bajo presión. Y mientras el sol caía lentamente sobre el club de tiro Pinneril, Clara Doyle sabía que, aunque su pasado había vuelto, ahora estaba completamente en control. No era solo la madre de Daniel, era la espectro, la leyenda que había sobrevivido y que ahora podía vivir en paz, al menos por ahora, con la certeza de que su hijo entendía el valor del verdadero poder y la responsabilidad. El murmullo en el club de tiro Pinneril comenzaba a calmarse, pero la tensión y el asombro permanecían en el aire. Los veteranos seguían reunidos cerca del campo, intercambiando miradas y comentarios que no necesitaban palabras para expresar su respeto. Ale se mantenía apartado, con los brazos cruzados, contemplando a Clara con una mezcla de incredulidad y reconocimiento. Nunca había enfrentado algo parecido, y cada intento de racionalizar lo ocurrido solo reforzaba la realidad. Había subestimado a alguien que era mucho más que un simple civil. Clara dejó su rifle con cuidado sobre la mesa de descanso y se giró hacia Daniel. Su hijo estaba aún con la respiración acelerada, los ojos brillantes de admiración y emoción contenida. La experiencia de minutos atrás había dejado una impresión profunda en él. Comprendía ahora que su madre no era simplemente una mujer fuerte,
sino una fuerza de la naturaleza, un ejemplo viviente de disciplina, control y dedicación. Vamos a calmarnos, dijo Clara con suavidad, colocando una mano sobre el hombro de Daniel. Lo más importante es que ahora entiendas lo que significa responsabilidad y respeto. Daniel asintió con entusiasmo, aunque todavía procesaba cada detalle de la demostración que acababa de presenciar. Mientras tanto, los miembros del club comenzaron a acercarse a Clara, algunos con timidez, otros con una admiración evidente. Los veteranos eran los primeros en romper el silencio, y se acercaron con una reverencia casi instintiva, como si se dirigieran a alguien que había estado entrenado en un nivel que ellos mismos solo podían admirar. Señora Doyle, dijo Bill, la voz cargada de reconocimiento, no puedo creer que estés aquí. He oído historias sobre ti desde que me destinaron al extranjero. No pensé que alguna vez tendría la oportunidad de ver tu técnica en persona. Clara asintió con humildad. No necesitaba elogios ni reconocimiento, había pasado años buscando la tranquilidad, un intento deliberado de olvidar su pasado como espectro. Sin embargo, ahora comprendía que la admiración de aquellos hombres no era solo por su habilidad con el rifle, sino por lo que representaba, compromiso, protección y ética en cada acción. Solo hacía mi trabajo, dijo Clara con voz firme. Y hoy, solo estaba protegiendo la dignidad de mi hijo. Ale permanecía más cerca, incapaz de ignorar la magnitud del error que había cometido. Su rostro mostraba signos de tensión y humillación, nunca había experimentado algo así, donde alguien que parecía tan ordinario resultaba ser una fuerza incomparable. Sus intentos de demostrar autoridad y experiencia se habían desmoronado frente a la perfección silenciosa de Clara. Señora Doyle, dijo finalmente Ale con voz contenida, he sido arrogante y completamente irrespetuoso. Te pido disculpas, no solo por mí, sino por todos los presentes. No tenía idea de con quién estaba tratando. Clara lo miró a los ojos, evaluando la sinceridad de sus palabras. Había aprendido a distinguir la arrogancia del respeto genuino, y Ale ahora se encontraba en un territorio desconocido, enfrentando la magnitud de su humillación, al mismo tiempo, ofreciendo una disculpa auténtica. Acepto tus disculpas, dijo Clara con calma, pero recuerda algo, el respeto se gana con acciones, no con palabras. Hoy has aprendido eso de la manera más difícil. Ale asintió, y aunque el orgullo seguía allí, comprendió que no podía subestimar nunca más a alguien por su apariencia o silencio. La lección era dura, pero necesaria. Los demás miembros del club observaron la escena con atención, absorbiendo la autoridad implícita que Clara proyectaba. Era evidente que, a partir de ese momento, cualquier intento de arrogancia o prepotencia hacia otro sería recibido de manera diferente. Daniel permaneció cerca de su madre, observando cómo los veteranos y los miembros del club interactuaban con ella. La comprensión de lo que había sucedido se filtraba lentamente en su mente joven. La verdadera fuerza no residía en la demostración de poder ni en el equipamiento caro, sino en la disciplina, la preparación y el control absoluto de uno mismo. Mamá, susurró Daniel, con cierta timidez, ¿realmente fuiste así de increíble cuando eras joven? Clara sonrió ligeramente, dejando que una sombra de nostalgia cruzara su rostro. Sí, hijo, dijo. Pero no era solo por ser buena con un rifle. Era por proteger a otros, por cumplir con un deber y por tomar decisiones difíciles en momentos donde cada acción podía significar la vida o la muerte. Daniel asintió, comprendiendo por primera vez la magnitud de las historias que su madre había contado sobre su pasado militar, aunque siempre las había suavizado para protegerlo. Ahora entendía que su madre había vivido experiencias que pocos podían siquiera imaginar. Mientras los veteranos seguían acercándose para felicitarla y agradecerle, Ale finalmente tomó una decisión. Caminó hacia la línea de tiro y levantó las manos en señal de rendición y respeto. A partir de hoy, dijo Ale con voz firme, trataré a todos con respeto. No solo a usted, señora Doyle, sino a cada miembro de este club, sin importar su experiencia previa. Hoy he aprendido la lección más importante de mi vida. Clara asintió con una leve sonrisa, satisfecha de que la humildad se había instalado finalmente donde antes había arrogancia. Daniel miró a su madre con ojos llenos de orgullo y comprensión. La lección que ella le había enseñado con palabras ahora se había manifestado de manera tangible. La verdadera fuerza se demuestra con integridad, responsabilidad y respeto hacia los demás. El ambiente comenzó a relajarse. Los murmullos se transformaron en conversaciones llenas de respeto y admiración. Los miembros del club, incluidos los veteranos, comenzaron a intercambiar historias y técnicas,
inspirados por la demostración de Clara y conscientes de que la disciplina y la experiencia podían superar cualquier apariencia superficial. Daniel, dijo Clara mientras se inclinaba hacia su hijo, recuerda esto, la fuerza real no consiste en demostrar poder ni en humillar a los demás. Consiste en saber cuándo actuar, cómo proteger y cuándo mantenerse firme. Daniel asintió, absorbiendo cada palabra. Su madre había consolidado una lección que marcaría su vida para siempre, el equilibrio entre poder y responsabilidad, disciplina y respeto. Clara y Daniel se retiraron lentamente del campo, mientras Ale y los demás miembros comenzaban a reorganizarse y a reflexionar sobre lo ocurrido. La presencia de Clara había cambiado la dinámica del club para siempre. Los jóvenes del programa comunitario comprendieron que las habilidades se cultivan con paciencia y práctica, y que la verdadera autoridad no proviene de la intimidación ni del equipo costoso, sino del conocimiento, la disciplina y la ética. Hoy aprendimos más que tiro, susurró Daniel mientras caminaban hacia el estacionamiento. Aprendimos sobre respeto y responsabilidad. Clara sonrió y puso una mano sobre su hombro. Exactamente, hijo. Eso es lo que importa. No se trata de ser el más rápido ni el más fuerte, sino de usar lo que sabes para proteger y mejorar, no para humillar o intimidar. Mientras se alejaban del club, la luz del atardecer iluminaba el camino. Clara sentía una sensación de alivio y propósito renovado. Por primera vez en años, su pasado y su presente podían coexistir, la madre tranquila, la espectro, la mentora y protectora. Daniel caminaba a su lado, comprendiendo que la verdadera fuerza no solo se manifestaba con armas, sino con carácter, sabiduría y compasión. El club de tiro Pinnerig nunca volvería a ser el mismo. La presencia de Clara Doyle había marcado un antes y un después, y Ale y los demás aprendieron que la autoridad genuina proviene de la experiencia, la humildad y el respeto, no de la arrogancia o el estatus. Clara, por su parte, entendió que podía enseñar y proteger sin exponerse innecesariamente, y que su hijo ahora llevaba consigo una lección invaluable sobre la verdadera fuerza y la responsabilidad. Y así, mientras el sol desaparecía en el horizonte, Clara Doyle, conocida en otro tiempo como Espectro, y Daniel, su hijo, caminaban hacia un futuro en el que la fuerza se medía no por la capacidad de hacer daño, sino por la capacidad de proteger y enseñar. La lección había sido aprendida. La paz estaba de vuelta, y la autoridad genuina se había restablecido, no por miedo, sino por respeto y ejemplo. Los días siguientes en el club de tiro Pinnerig fueron diferentes. La tensión que antes impregnaba cada rincón se había transformado en un ambiente de respeto y concentración. Los miembros, incluidos los veteranos, habían comprendido que la verdadera autoridad no se imponía con arrogancia ni palabras, sino con habilidad, disciplina y ética. Clara Doyle se había convertido en un referente, y aunque no buscaba atención ni reconocimiento, su presencia marcaba un estándar que todos podían sentir. Daniel, por su parte, no podía dejar de observar a su madre. Cada gesto, cada movimiento, cada instrucción que daba estaba impregnada de un conocimiento que él apenas empezaba a comprender. La transición de Clara de madre preocupada a mentora respetada se desarrollaba de manera natural, y Daniel se dio cuenta de que la fuerza no siempre se demostraba con resultados espectaculares. A veces, la verdadera fuerza residía en la paciencia, la preparación y la claridad de juicio. Mamá, dijo Daniel un día mientras caminaban hacia la línea de tiro, ¿vas a enseñarme todo lo que sabes? Clara sonrió. Su hijo estaba ansioso, pero no podía simplemente inundarlo con todo su pasado de golpe. Había lecciones que necesitaban tiempo, práctica y, sobre todo, entendimiento. Lo haré, hijo, respondió, pero primero necesitamos establecer una base. No se trata solo de disparar al blanco, sino de entender lo que significa estar preparado y responsable. Ese día, Clara comenzó con ejercicios de respiración y postura. Explicó a los jóvenes del programa comunitario la importancia de cada detalle, cómo mantener los pies firmes, cómo controlar la respiración para que cada disparo fuera consistente, cómo evaluar el viento y la distancia antes de apretar el gatillo. Daniel se sorprendió de la cantidad de factores que influían en la precisión, y comprendió que el tiro era mucho más que puntería, era disciplina, concentración y paciencia. Mientras los jóvenes practicaban, Clara se movía entre ellos con calma, corrigiendo posturas, ajustando agarres y explicando técnicas con claridad. Los veteranos observaban en silencio, algunos con admiración y otros con un ligero recelo, acostumbrados a un mundo donde la experiencia se mostraba con rótulos y títulos. Ahora veían que la verdadera autoridad residía en la capacidad de enseñar y proteger,
no en la ostentación. Daniel, dijo Clara, acercándose a él, quiero que hagas esto conmigo. Colócate en la línea, respira, enfócate en el blanco y no dispares hasta que estés seguro de tu posición. Daniel asintió, repitiendo cada paso con cuidado. La primera vez, su disparo no fue perfecto, pero Clara lo animó. Bien, ahora respira de nuevo y ajusta ligeramente tu postura. No se trata de disparar más rápido, sino de disparar mejor. Con cada intento, Daniel mejoraba. Su concentración se profundizaba, y comenzó a comprender la paciencia que su madre siempre había valorado. Mientras tanto, Clara observaba a los demás jóvenes, corrigiendo errores y recordándoles que el respeto por las armas y por los demás era tan importante como la puntería. Uno de los veteranos, Bill, se acercó a Clara mientras Daniel practicaba. Señora Doyle, dijo con un tono de respeto genuino, tienes una forma de enseñar que incluso a mí me hace pensar diferente. No es solo habilidad con armas, es disciplina, ética y paciencia. Clara asintió, aceptando el elogio sin mostrar orgullo. Sabía que las palabras eran secundarias, lo importante era la transformación que ocurría frente a ella. Gracias, Bill, dijo. La disciplina se refleja en la vida diaria, no solo en el campo de tiro. Y los jóvenes necesitan aprender que cada acción tiene consecuencias. Daniel terminó su ronda y se acercó a su madre, con una mezcla de orgullo y emoción. Lo entiendo ahora, dijo. No es solo disparar. Es pensar, planificar y ser responsable. Clara sonrió, satisfecha de que su hijo comenzara a internalizar la lección más importante. Exactamente, hijo, dijo. La verdadera fuerza no está en el disparo más rápido o en el rifle más caro, sino en saber cuándo y cómo usar tus habilidades. Ese mismo día, Ale decidió acercarse a Clara para hablar en privado. Aunque había ofrecido disculpas públicas, sabía que necesitaba entender más profundamente cómo reparar la dinámica que había arruinado con su arrogancia. Señora Doyle, dijo Ale con seriedad, necesito aprender a manejar este club de manera diferente. Gracias a ti, veo que tratamos a las personas de manera incorrecta. Quiero cambiar eso. Clara lo miró, evaluando sus palabras. Podía sentir sinceridad detrás de ellas, y comprendió que incluso las personas más obstinadas podían aprender si se les enseñaba con claridad y ejemplo. Ale, no se trata solo de respeto por mí, dijo. Se trata de respeto por cada miembro, por cada joven que viene aquí a aprender. Si puedes hacerlo, tendrás un club fuerte y unido. Ale asintió, comprendiendo finalmente que la autoridad no se imponía con ego, sino con ejemplo y coherencia. Clara le dio una sonrisa leve, un gesto de aprobación silenciosa. Mientras tanto, los jóvenes continuaban practicando bajo la supervisión de Clara, y Daniel absorbía cada instrucción con atención. La disciplina que su madre enseñaba comenzaba a transformarlo, ya no solo quería ser un tirador hábil, sino un tirador responsable, consciente de cada decisión y de cada consecuencia. Los veteranos, observando en silencio, comenzaron a intercambiar consejos entre ellos, inspirados por la calma, la autoridad y la experiencia de Clara. No necesitaban demostraciones espectaculares para reconocer que estaban frente a alguien cuya habilidad y ética superaban cualquier ostentación previa. Al final del día, Clara reunió a todos los jóvenes del programa comunitario. Hoy hemos aprendido más que técnicas de tiro, dijo. Hemos aprendido disciplina, responsabilidad y respeto. Esas son las habilidades que permanecerán con ustedes para siempre. Recuerden que la fuerza verdadera no se mide en el poder, sino en cómo lo usan. Daniel miraba a su madre con admiración, comprendiendo que las lecciones que ella enseñaba ahora iban mucho más allá del campo de tiro. Cada palabra, cada corrección y cada consejo estaban construyendo un carácter sólido, basado en la ética, la paciencia y la responsabilidad. El Club Pinerig nunca volvería a ser el mismo. La autoridad basada en arrogancia y prepotencia había sido reemplazada por respeto genuino y liderazgo demostrado con hechos. Clara Doyle, con su pasado y su presente entrelazados, había establecido un estándar que perduraría. La verdadera fuerza se manifiesta en la protección de los demás, la responsabilidad en la acción y la enseñanza de la disciplina a quienes tienen el valor de aprender. Mientras Clara y Daniel salían del club ese día, el sol comenzaba a ponerse sobre el horizonte. La luz cálida iluminaba sus rostros, y ambos comprendieron que algo importante había cambiado. Daniel había aprendido que la fuerza real reside en el equilibrio entre poder y responsabilidad, y Clara había confirmado que podía transmitir su experiencia y ética sin dejar que el pasado determinara su presente. Era un comienzo,
pero también una consolidación. Clara estaba lista para guiar a los jóvenes del programa comunitario, para enseñar disciplina, respeto y precisión. Y Daniel, su hijo, estaba listo para absorber esas lecciones y crecer no solo como tirador, sino como un joven consciente de la importancia de sus actos y decisiones. El club de tiro Pinnerille había encontrado su rumbo nuevamente, y todo gracias a la presencia silenciosa pero imponente de Clara Doyle. La Espectro había vuelto, pero esta vez no para combatir enemigos, sino para enseñar y proteger, dejando un legado que perduraría mucho más allá de cualquier competición o demostración de habilidad. Las semanas siguientes en el club de tiro Pinnerille transcurrieron con una mezcla de rutina y transformación. La influencia de Clara Doyle se sentía en cada rincón. Los jóvenes del programa comunitario comenzaron a comprender que no se trataba solo de apuntar y disparar, cada acción tenía un propósito, cada decisión requería juicio, y cada error ofrecía una oportunidad para aprender. Daniel estaba absorbiendo estas lecciones más rápido de lo que Clara esperaba, y su progreso era evidente. Su postura, su concentración y su disciplina reflejaban la paciencia y la ética que su madre impartía. Clara observaba desde la distancia, satisfecha de que Daniel comenzara a internalizar lo que durante años había sido su principio. La fuerza verdadera no se mide en potencia o velocidad, sino en responsabilidad, precisión y autocontrol. Cada movimiento de su hijo era un reflejo de la confianza y la claridad que ella le enseñaba, y por primera vez desde hacía años, Clara sentía que su pasado y su presente se reconciliaban de manera armoniosa. Una tarde, después de un intenso entrenamiento, Clara reunió a todos los jóvenes alrededor de la línea de tiro. Había algo en el aire, un silencio expectante, un respeto que había crecido desde la demostración inicial de autoridad. Hoy, comenzó Clara con voz firme pero tranquila, hemos practicado más que tiros y técnicas. Hemos practicado concentración, disciplina y responsabilidad. Cada disparo que hagamos debe ser consciente, y cada acción debe reflejar respeto por nosotros mismos y por los demás. Daniel la miraba con atención. Cada palabra de su madre resonaba en su mente. No eran solo instrucciones, eran lecciones de vida. Clara continuó. El poder sin control es peligroso. La habilidad sin ética es inútil. Por eso, no importa si algún día usáis estas técnicas en competiciones, programas de seguridad o simplemente en la vida cotidiana. Recordad siempre que lo que hace la diferencia no es solo la precisión, sino cómo se aplica. Los jóvenes asintieron, comprendiendo que habían aprendido más que tiro. Habían aprendido responsabilidad, autocontrol y respeto. Entre ellos, Daniel se sentía más seguro que nunca. Sabía que, gracias a su madre, estaba construyendo una base sólida para el futuro. Mientras los jóvenes practicaban un último ejercicio del día, Ale se acercó a Clara con una expresión seria pero tranquila. Clara, dijo, quiero agradecerte por todo lo que has hecho por este club y por los jóvenes. Me he dado cuenta de cuánto estaba equivocado. La autoridad no se impone con ego, se gana con respeto y ejemplo. Clara lo miró, evaluando sus palabras y la sinceridad detrás de ellas. Ale, el respeto se gana demostrando coherencia y cuidado. No se trata solo de enseñar a disparar, sino de enseñar a vivir con responsabilidad. Si puedes hacerlo, este club tendrá un futuro más sólido y justo. Ale asintió, comprendiendo finalmente la lección. Por primera vez en mucho tiempo, parecía dispuesto a liderar con humildad y respeto genuino. Después del entrenamiento, Clara y Daniel salieron del club juntos. El sol se estaba poniendo, y la luz cálida del atardecer iluminaba sus rostros. Daniel caminaba con una mezcla de orgullo y gratitud hacia su madre. Mamá, dijo con voz suave, ahora entiendo por qué nunca me hablaste de tu pasado. No necesitaba saberlo para aprender a ser fuerte y responsable. Clara sonrió, satisfecha de que su hijo hubiera comprendido la lección más importante. Exactamente, Daniel, respondió. La verdadera fuerza no consiste en demostrar poder o habilidad, sino en saber cuándo y cómo usar lo que tienes. Nunca olvides eso. Daniel asintió, internalizando cada palabra. A su lado, Clara sentía que finalmente podía cerrar un capítulo de su vida. Durante años había cargado con recuerdos de guerra, pérdida y culpa. Pero ahora, viendo a su hijo crecer bajo su guía, comprendía que podía transformar su experiencia en algo positivo. Su pasado ya no la definía, su presente y su futuro estaban en sus manos. En los días que siguieron, Clara continuó visitando el club de tiro, no para competir, sino para guiar. Cada joven que pasaba por sus instrucciones recibía no solo técnica, sino ética y disciplina.
Daniel mejoraba día a día, pero más importante aún, aprendía a equilibrar fuerza con responsabilidad. Ale, por su parte, comenzaba a cambiar la dinámica del club, fomentando respeto y colaboración en lugar de arrogancia y prepotencia. Una mañana de domingo, Clara decidió visitar un lugar que no había pisado en 15 años, el cementerio donde descansaba David Morrison, su mejor amigo y compañero de tantas misiones. Se arrodilló junto a su tumba y colocó flores frescas sobre la lápida. «Por fin me he perdonado, HW», susurró. «He encontrado la paz con quien solía ser». Habló con David sobre Daniel, el club de tiro y cómo había aprendido a usar su pasado para enseñar y proteger, en lugar de esconderse. «Te habría gustado, David», dijo. «Tiene tu buen corazón y tu sentido de la justicia». Se levantó, sintiéndose más ligera que en años. Su pasado ya no la perseguía, había encontrado la manera de honrarlo, y al mismo tiempo, de vivir en paz. Clara Doyle, la Ghost de antaño, la madre protectora, la mentora sabia, estaba completa. Mientras regresaba a casa, Clara pensó en todo lo que había logrado, había protegido a su hijo, enseñado a jóvenes como él y transformado un club de tiro que antes estaba marcado por arrogancia y prejuicio. Su vida había encontrado un nuevo propósito, y el legado de responsabilidad, ética y disciplina que impartía continuaría creciendo con cada joven que guiara. Daniel caminaba a su lado, observando a su madre con admiración y respeto. Comprendía que la fuerza verdadera no se demostraba con tiros perfectos o medallas, sino con el ejemplo, la paciencia y la capacidad de proteger y enseñar. «Mamá», dijo finalmente, «gracias por enseñarme a ser fuerte sin lastimar a nadie». Clara sonrió, con el corazón lleno de orgullo y paz. «Ese es el mayor poder que alguien puede tener», respondió. «Saber cuándo usar tu fuerza y cuándo dejar que la razón y la ética guíen tus acciones». En el club de tiro Pinneridge, la transformación era palpable. Ale había cambiado, los jóvenes aprendían con respeto, y la influencia de Clara Doyle seguía siendo un faro de disciplina, ética y responsabilidad. El club ya no se trataba de demostrar quién era mejor con un arma, sino de enseñar a quienes estaban dispuestos a aprender a manejar su poder con inteligencia y respeto. Clara y Daniel continuaron caminando juntos hacia la salida, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, iluminando sus rostros con una luz cálida y dorada. El pasado estaba reconciliado, el presente era sólido y el futuro prometedor. La madre y el hijo compartían un entendimiento profundo, la fuerza verdadera reside en proteger, enseñar y vivir con responsabilidad. Ese día, Clara Doyle comprendió que la paz que había buscado durante años finalmente estaba a su alcance. Ya no era la Ghost que se escondía en las sombras, sino una mujer completa, madre y heroína, capaz de usar su pasado como una herramienta para construir un futuro mejor, tanto para su hijo como para todos los jóvenes que tendrían la oportunidad de aprender de ella. El club de tiro Pinneridge, transformado por su influencia, se convirtió en un lugar donde la habilidad y la disciplina se enseñaban con respeto y cuidado. Daniel creció con los valores que su madre había inculcado, y el legado de Clara Doyle continuó, no con la violencia de su pasado, sino con la sabiduría y la fuerza ética que ahora definían su vida. El día terminó con un aire de calma y satisfacción. Clara sabía que había encontrado su verdadero propósito, guiar, proteger y enseñar. Y mientras el sol desaparecía tras las colinas, madre e hijo regresaron a casa, unidos por la confianza, el respeto y la certeza de que la verdadera fuerza reside en la sabiduría y la responsabilidad. Sarah Mitchell, Clara Doyle, Ghost, ya no importaban los nombres. La mujer que había sobrevivido a la guerra y a la pérdida había encontrado finalmente la paz, y había convertido su experiencia en un legado vivo, capaz de transformar vidas y construir un futuro más justo y seguro para quienes tuvieran el privilegio de aprender de ella.